¿Qué tal, chicos? Buenas tardes, mucho gusto. Estamos nuevamente en otra de las clases que vamos a hablar sobre la sistematización, igual como lo hemos hecho estos últimos días. En esta nueva sección, pues vamos a hablar un poco de lo que estuvimos viendo la última vez, que era lo relacionado a la sistematización. Recordarán el video que les entregué en la última oportunidad, que hablábamos sobre el levantamiento de lecciones aprendidas. En esta oportunidad, entonces, ya vamos a hablar detenidamente sobre cómo vamos a obtener la información o cómo vamos a hacer una sistematización de experiencias. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre eso, justamente sobre la sistematización de experiencias. Ya hablamos cómo son las lecciones aprendidas, cómo se levantan, cómo van transcurriendo a lo largo de todo el proceso de elaboración o de implementación de un proyecto de desarrollo. En este caso ya vamos a hablar sobre la sistematización de la experiencia desde el punto de vista de cómo se va haciendo, cuáles serían los pasos o los procedimientos para irlo comprendiendo. Realmente no es algo muy complejo. Lo único que hay que saber es utilizar los pasos y adecuarlos de manera que puedan resultar mucho más sencillos para el levantamiento o la confección de una sistematización. Y finalmente vamos a ver un ejemplo ya elaborado para que ustedes puedan también irse familiarizando con este procedimiento. Entonces, lo más importante que vamos a hablar el día de hoy parte por estos tres aspectos. Uno, el proceso de la sistematización, cuál es la vía o cuál es el canal de sistematización que debemos seguir para poder hacerla. Los pasos para elaborar una sistematización. Hay distintos pasos donde vamos a ver elementos conceptuales, de objetivos, metodológicos para poder hacer ese levantamiento. Y finalmente vamos a hablar sobre esa metodología que vamos a implementar para hacer la sistematización de una experiencia o la sistematización de un proyecto. Y finalmente vamos a ver un ejemplo para que ustedes se vayan haciendo una mejor guía sobre esto. Entonces, primero partimos de este hecho. Inclusive esto ustedes lo van a encontrar en la plataforma, así que ahí le pueden dar una lectura mucho más profunda. Acá solamente voy a tratar de explicárselo de una manera que lo podamos entender muy sencillo. Para hacer una sistematización debemos partir de dos situaciones muy prácticas, muy sencillas, que son la situación inicial en la que se encontraba la zona, el lugar donde se va a desarrollar ese proyecto, y la situación final, es decir, qué ocurrió una vez que acabó ese proyecto. Entonces, ese es el punto ya de entrada, ese es el punto de partida que nosotros vamos a considerar al momento de hacer una sistematización. Primero, la primera pregunta es cómo estaban las cosas, cómo estaban las condiciones antes de que hubiese una intervención del proyecto y cómo quedaron posterior a ellas. Al analizar estos hechos, tanto de inicio como de cierre, podemos comprender cuáles fueron todas las vicisitudes o todas las ventajas que se fueron presentando en el camino. Obviamente, cuando estamos hablando de un proyecto muy largo, muy grande, puede que sea demasiado tedioso o que tengamos muchísimo tiempo para hacerlo, y esto pues lo que va a hacer también es que se complejice el trabajo. Y por ende, ahí pues ya nosotros, siendo bastante pragmáticos, lo que vamos haciendo es implementar una sistematización o un levantamiento de experiencias que se ajusten más a las necesidades que andamos buscando. Eso es lo esencial. Es decir, siempre se puede sistematizar cualquier hecho, cualquier situación. No obstante, debemos partir de ese elemento de saber diferenciar qué es lo que nos va a importar, qué es lo que necesitamos sistematizar, porque de lo contrario va a resultar un trabajo muy complejo, muy profundo, que va a integrar muchos elementos y a la postre pues, puede que resulte poco interesante también para el desarrollo de un proyecto que se va posteriormente a aplicar o a implementar. Entonces ahí debemos tenerlo muy en cuenta al momento de hacer la sistematización. Entonces, teniendo claro esto, donde partimos de una situación inicial, es decir, antes del proyecto era esto lo que había, era estas las circunstancias que había, después de que el proyecto intervino y tuvo todo su desarrollo, su despliegue, entonces la situación que quedó de esta manera, tantas familias se beneficiaron, tantas personas participaron, etcétera. O sea, estamos hablando de los logros a los que llegó.
Y dentro de esa situación inicial, bueno, aquí podemos ver que describe el problema o la oportunidad que se había mencionado, es decir, bueno, hacemos una explicación descriptiva del fenómeno, donde exponemos cómo se encuentra esa situación. Y a partir de ahí, pues explicamos cuáles fueron las causas del problema o cuáles son las causas que están generando ese problema, qué factores se lograron identificar y qué problemas o qué oportunidades se estuvieron desarrollando en ese momento. De ahí, el paso intermedio, digamos, que es la implementación o la intervención durante todo el tiempo que desarrolló el proyecto. Bueno, qué se hizo, qué actividades se lograron llevar a cabo. Aquí, por lo general, cuando estamos hablando de proyectos de desarrollo, es bien sencillo porque todo gira en torno a la matriz de marco lógico. Es algo que ya ustedes supongo que lo conocen. Entonces, en esa matriz de marco lógico vienen muchas actividades que vienen contempladas dentro de los indicadores, que vienen contempladas dentro de los objetivos que se ha propuesto el proyecto. Entonces, es muy fácilmente identificable este elemento. Qué actividades se fueron desarrollando año con año para el logro de esa actividad, para el logro de ese proceso. Ojo, que no estamos describiendo la actividad que se hizo, sino la lección aprendida que deja esa actividad. Por eso es importante saber diferenciar qué actividades o qué lecciones aprendidas vamos a rescatar del proceso, porque cuantas actividades tenga un proyecto, es muy probable que cada una tenga una experiencia o una oportunidad de aprendizaje. No obstante, tenemos que ser muy cuidadosos a qué vamos a seleccionar. En la temporalidad, vamos a hablar también de los tiempos en los que se hizo esa experiencia o que se logró esa experiencia, quienes intervinieron, ya sea de manera directa o de manera indirecta, donde siempre hay una participación de tanto de los beneficiarios como de los ejecutores, en fin, entonces también quienes estuvieron siendo partícipe durante el desarrollo de la experiencia que estamos pretendiendo sistematizar. ¿Cómo se hizo? Bien, y aquí ya vamos canalizando un poco qué fue lo que dio resultado, qué no, partiendo de ese método, ¿no? Es decir, bueno, un proyecto de desarrollo tenía como meta, no sé, implementar unos beneficios, de asistencia técnica, no sé, a pequeños empresarios, a emprendedores. Entonces, a partir de ahí, bueno, qué actividades fueron las que se llevaron a cabo, qué tiempo, quiénes intervinieron, los beneficiarios, cómo lograron beneficiarse, cuál fue el procedimiento para acceder, digamos, a un crédito de financiamiento. En fin, todos esos elementos son los factores que van a intervenir justamente en esta, ¿no? La intervención del proyecto, y es el levantamiento de la lección aprendida. ¿Y con qué se hizo? Los medios, los costos, por ejemplo, un apoyo, se hizo alguna gestión de alguna manera, entonces eso demandó el desarrollo de herramientas o instrumentos para que la persona o para que los beneficiarios de un proyecto pudieran ser partícipes del mismo. Entonces acá en esto de los elementos de contexto, bueno, ¿qué factores son los que intervinieron? Básicamente todos estos puntos que se mencionan acá o que se ven acá resumen directamente eso. ¿Qué factores fueron los que favorecieron? ¿Y qué factores se dificultaron? O sea, siempre todos los proyectos van a tener actividades que se hicieron muy bien, muy rápido, que fueron muy beneficiosas, y a cambio también va a haber circunstancias contrapuestas donde nos vamos a encontrar con dificultades, con problemas, que también pueden ser influyentes al momento de tomarse una decisión de intervención, es decir, el proyecto intervino o se resolvió esta situación de esta manera y nos queda una lección aprendida que es la que podemos utilizar posteriormente y que lo hace todavía mucho más fácil de levantar esa información para poderlo aplicar en una futura réplica de proyecto. Y cuando llegamos finalmente a la situación final, bueno, ¿cómo se compara esa situación con respecto a la inicial? ¿O no hubo mejoras? Lo más seguro y lo más probable es que sí haya ocurrido, es decir, un proyecto se plantea intervenir un lugar, una zona, un grupo, ya tiene una meta y entonces lo lleva a cabo a través de todo un proceso de intervención
y al final pues se deben valorar esos resultados, si se cumplió o no se cumplió. Pero lo más seguro es que sí se haya cumplido. ¿Cuáles fueron los beneficios tangibles e intangibles? Es decir, no solamente hay que verlo desde el punto de vista comunal, sino del desarrollo de vista del proyecto, se generó todos los beneficios que tenían que dar, desde la empleabilidad, desde el tiraje de documentos, desde el desarrollo del personal, en fin, todo eso tuvo que haber tenido una repercusión sobre el desarrollo del proyecto y son lecciones aprendidas que también nos van quedando a nosotros para una posterior réplica. ¿Quiénes han capturado los beneficios? ¿Bien? Por lo general, bueno, cuando tenemos una situación compleja, complicada, que vamos a beneficiar a X grupo, o que vamos a beneficiar a ciertas regiones o zonas, entonces eso ya nos va a generar una actitud de captura de beneficios. Los beneficios fueron buenos, fueron positivos, los participantes lograron acceder, o bien lo vieron con beneplácito. Todo eso tiene que quedar reflejado en una situación final ya cuando estamos cerrando el proyecto. Los elementos de contexto, bueno, factores que ampliaron la magnitud, el número de beneficiados, y los factores que restringieron. Básicamente, si tocase resumir todo esto, podemos decir que la sistematización va a ser el entendimiento de la situación final en contrapunto de la situación final, inicial y final, donde hay un proceso de intervención, que ese proceso de intervención genera las lecciones aprendidas. Entonces lo que hacemos es partir prácticamente desde este punto y vamos llevando la investigación o la sistematización hasta este otro punto, porque es la que nos va a dar la pauta de si realmente se dieron o no se cumplieron con los objetivos, con las metas. Bien, en el transcurso de toda esta etapa de trabajo, de desarrollo de trabajo, van a existir las lecciones aprendidas. Esto ya lo vimos en la lección anterior, en qué consistía una lección aprendida, cómo se establecían, etcétera. ¿Qué haría de la misma forma si se volviera a hacer el proyecto o algo de manera similar? Esto lo podemos llevar a cualquier plano, inclusive, vaya, ahorita que estamos en el tema de la pandemia, podemos hablar de la educación virtual, por ejemplo, y de qué forma se ha llevado a cabo, cuál fue la situación inicial. Por ejemplo, la situación inicial es una baja, digamos, de preparación por parte de los catedráticos, o existe una alta preparación. Entonces, cuando hubo la transición no fue tan complicada, fue mucho más sencilla. Son elementos que arrancamos de por ahí. ¿Cuál fue la situación? Bueno, la situación es la descripción del fenómeno que nos interesa y ya previo a la intervención del proyecto. Y bueno, ¿qué haría de forma diferente si volviera a hacer el proyecto o hacer algo de la manera similar? Es decir, nosotros partimos de ese hecho, de esa situación donde vamos a decir, bueno, tenemos la situación inicial, el proceso de intervención, la situación final, levantamos lecciones aprendidas porque durante todo ese desarrollo del proceso hubo lecciones aprendidas. ¿Qué se hizo bien para que lo repliquemos? ¿Qué se hizo mal para quitarlo, mejorarlo? Son las cosas que van surgiendo en el camino. Entonces, esto va siendo, si ustedes se fijarán, es más que todo, llevémoslo al plano de la investigación, es más que todo una investigación de un corte cualitativo descriptivo, porque va describiendo el fenómeno tal cual ha ocurrido, y a la vez va extrayendo de ese momento las lecciones aprendidas. Podemos hacer un ejemplo sencillo. Supongo que todos ustedes han tenido la oportunidad de participar en una práctica profesional. Bueno, entonces las preguntas que se le puede hacer son las siguientes, ¿no? ¿Cómo era la situación inicial suya al momento de iniciar la práctica? Lo más seguro es que no tenía mucho conocimiento, que no estaba tan empapado de los proyectos que hacía la institución a la que fue. No obstante, en la medida que usted fue llegando, fue dándose a conocer, fue aprendiendo, fue conociendo todo el desarrollo, digamos, el maquilaje del proyecto en ejecución, entonces usted tuvo la oportunidad de estar en él
tal vez un breve tiempo, pero tuvo esa oportunidad y al final usted cierra y lo ve hacia atrás y hace una valoración o hace una categorización donde dice, bueno, mi práctica fue de tal, me fue muy buena, fue muy mala, si lo volviera a hacer, lo haría de esta manera para evitarme tales situaciones, en fin. Lo que está haciendo en ese momento usted es rescatando las lecciones aprendidas del aprendizaje que tuvo cuando estuvo elaborando su práctica profesional. Ya eso da una pauta de hacia dónde se van a dirigir las cosas. Y los pasos que vamos a elaborar en la sistematización, quiero dejar en claro primero el proceso, que el proceso es describir situación inicial, situación final, el proceso y el proceso de las lecciones aprendidas que va dejando. Entonces, las lecciones aprendidas por lo general van surgiendo aquí. Sí, es cierto, pueden ser transversales a lo largo de todo el proyecto, no obstante, ya cuando estamos ejecutándolo, por lo general se van presentando demasiadas contingencias que nos hace a nosotros ser bastante creativos al momento de solventarlas. Entonces eso es lo que nos va a dar a nosotros muchas lecciones aprendidas, muchas pautas para poderlas o implementar o bien suprimir ya de lleno con respecto a la siguiente réplica del proyecto. Ahora hablemos de los pasos para elaborar la sistematización. Ya hablamos del proceso, ahora hablemos de los pasos. Los pasos serían 4, son bastante sencillos. Primero hay que definir el objeto o el objetivo, es decir, qué queremos sistematizar, por qué lo vamos a sistematizar, cuáles son los alcances a los que aspiramos llegar, porque igual que como todo en el proceso de investigación, hay que ser bastante específicos, bastante puntuales, porque de lo contrario podría resultar un documento muy ambiguo, muy lleno de información, pero muy ambiguo a la vez, entonces no nos va a ser de mucha utilidad. Y ese es el primer aspecto que debemos de tener en cuenta. El objetivo que yo me trazo al momento de hacer la investigación. 2, el objetivo de análisis. Por un lado, partíamos del objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuánto tiempo yo voy a demorar en hacer una sistematización y demás? Y de ahí viene el objeto del análisis. Bien, que yo puedo hacer una descripción de ese objeto de análisis. Por ejemplo, no sé, una tienda, se me ocurre una tienda en este momento donde yo quiero sistematizar los procesos de venta. Bien, entonces yo me voy, las valoro, las analizo, doy mi punto de vista y si veo que están siendo demasiado bajas, entonces a partir de ahí yo empiezo a lanzar todo ese paquete de recomendaciones y también obviamente yo debía haberme entrevistado con el personal para así poder recopilar las lecciones aprendidas. Por ejemplo, no sé, alguna persona faltó un día a trabajar y entonces eso dejaba el equipo corto, pero se encontró la solución de hacerlo, entonces eso ya es una lección aprendida que nos queda y que debemos tenerlas en cuenta. Básicamente esto de las lecciones aprendidas es la ganancia de experiencias que vamos haciendo a la medida de los años con respecto a, en este caso, a un proyecto, pero si lo llevamos al plano del propio, pues estamos hablando de la vida. Paso 3, los ejes, o el eje o los ejes de sistematización. No es lo mismo hablar de los objetivos. ¿Sí? El objetivo puede encerrar estos elementos, digamos, objetivo general, objetivo específico. Aquí podemos tener nosotros esa intervención, no obstante queda analizar los ejes de la sistematización. ¿A qué me refiero yo con los ejes? Bueno, los ejes van a ser esos pequeños fragmentos o pequeños desgloses de los cuales nosotros vamos a considerar que son los más adecuados para hacer la sistematización. Entonces, puede, no sé, que resulte aquí algunos sistematización, por ejemplo, algunos ejes. Uno se trate sobre la enseñanza. Bien, otro eje podría ser sobre las prácticas profesionales de los chicos. Y bueno, así sucesivamente. ¿Esto qué significa? ¿Qué quiere decir? Bueno, que nosotros podríamos plantearnos muchísimos ejes de sistematización, no obstante mi recomendación vienen siendo 3 o 4 porque lo hace mucho más sencillo trabajarlo, mucho más fácil de recopilar la información
Y bueno, también lo que andamos buscando hasta cierto punto es saber emplear la información que ha dejado el proyecto de manera quizás dispersa. Y finalmente, la estrategia de comunicación, esta es muy sencilla porque lo que va haciendo es definiendo hacia qué rubros o qué herramientas vamos a nosotros publicar la sistematización. Nosotros en la sistematización la podemos, no sé, compartir a través de las redes sociales o en las redes sociales ir hablando de poco a poco de cada uno de esos hallazgos que tuvimos. En fin, entonces nos va a definir la estrategia de comunicación. Así que retomando esto, cada uno de los pasos para elaborar la sistematización tiene aspectos muy puntuales. El primero es definición de los objetivos. Aquí yo les voy a recomendar que estos objetivos se basen de manera SMART. Lo que van haciendo es que sean específicos, que tengan mucho criterio y que sean fácilmente medibles con el tiempo. Porque ¿qué sucede? Podemos nosotros plantearnos objetivos que sean muy ambiguos, pero a la postre van a resultar que no den con la característica que nosotros andamos buscando. Y entonces ahí debemos partir de eso, ¿no? De plantear objetivos SMART que sean muy fácilmente de seguir. Ahora vemos el objeto de análisis, que el objeto de análisis va a ser lo que nosotros pretendemos sistematizar. Supongamos que este es un proyecto de una manera globalizada, definimos los objetivos, qué es lo que queremos sistematizar, digamos que vamos a sistematizar un poco el desarrollo de lo que fue antes del proyecto, el proyecto y después del proyecto, y luego el objeto de análisis, qué queremos analizar dentro de todo ese segmento. Por ejemplo, podríamos decir que la gestión que se hizo, podríamos decir el diseño, podríamos decir la implementación, podríamos decir ese plan de contingencias, en fin, muchos factores que podemos nosotros ir definiendo. El eje de la sistematización, bueno, los ejes, no hay que confundirlos con los objetos o los objetivos. Los ejes de la sistematización son aquellos elementos que nosotros vamos a tomar únicamente para hacer la sistematización. Puede que dejemos algunos por fuera, pero eso va a terminar siendo más bien más complicado y a la posterior va a terminar siendo muy difícil de comprender la sistematización. Y finalmente, bueno, la estrategia de comunicación que vamos a utilizar es la estrategia que vamos a tener muy clara también desde el inicio, porque la pregunta en este caso sería ¿hacia quién va dirigido nuestro documento de sistematización? No es lo mismo al equipo técnico que al equipo gestor o que al equipo beneficiario del proyecto, porque cada uno tiene un lenguaje diferente y tiene una participación diferente, que es la que va a definir hacia quién nos interesa a nosotros que lea, ¿no? Entonces, la estrategia de comunicación va a ser cómo difundimos toda esa información y a través de quiénes y para quiénes. Entonces, en ese caso, cuando decimos para quiénes, pues vamos a buscar que sea el sector correcto. Por ahí podemos decir, bueno, esto va más que todo encaminado para un segmento más académico, entonces el lenguaje que tiene que llevar va a ser de una manera muy diferente si lo que estamos haciendo es para los mismos beneficiarios del proyecto compartirles los mejores o los más grandes resultados que generó ese proyecto. Entonces, la forma de comunicarlo, la forma de hacerlo no es igual, va a ser diferente y es ahí donde debemos tenerlo muy en cuenta. Ahora, veámoslo cada uno de estos pasos. Aquí ya están los 4 pasos, la definición del objeto y del objetivo, el objeto de análisis, los ejes y la estrategia de comunicación. Entonces, si nosotros desglosamos cada uno de ellos, podríamos darnos algunas pautas, algunas preguntas que vienen siendo orientadoras al momento de hacer este tipo de trabajo. Por ejemplo, ¿para qué queremos sistematizar? Esa es la primera gran pregunta, porque al definir esto vamos a saber con claridad hacia dónde queremos llevar la sistematización, tanto en el tiempo
como en la profundidad de la misma, ¿no? Entonces, ¿para qué estamos sistematizando? Bueno, para generar un canal de aprendizaje a través del cual se desarrolló el proyecto, podría ser una de las variantes. Otro es qué producto se obtiene. Una sistematización puede generar múltiples productos de distintas categorías que sirvan no solamente para consulta en el momento, sino que también es información que podemos difundir sobre hallazgos en particular. Otro puede ser la utilidad que tiene la sistematización para los involucrados. Por ejemplo, tenemos los stakeholders, ¿ya? Estos involucrados primero van a requerir una forma de diálogo con ellos y segundo, la información debe ir también. Por ejemplo, si tenemos un participante, ¿no?, cuyo aporte es monetario, entonces lo más seguro que la sistematización para esta persona tiene que tener un enfoque donde se vaya haciendo con claridad el uso de los fondos, por ejemplo, ¿no? O sea, pueden tomarse muchos elementos, ese es uno que consideré. ¿Para quién será útil? Sí, sistematizamos y será útil para los que ejecutaron el proyecto, será útil para quienes lo diseñaron, será útil para quienes se beneficiaron del proyecto. Entonces, esto es lo primero que hay que dejar muy en claro también, así como para qué sistematizar, para quiénes serán los beneficiarios de la información que se genera. ¿De qué manera se replicará también, ¿no? Es decir, bueno, ya nosotros levantamos todas las lecciones aprendidas y ahora queda, bueno, definir de qué manera se va a replicar, si es que se va a replicar el proyecto, si se van a implementar esas mejoras con el tiempo. Entonces ahí debemos tenerlo muy en cuenta también. El segundo paso, el objeto del análisis, también están estas preguntas guías, ¿no? ¿Qué experiencia se va a sistematizar? Bien, queremos sistematizar un elemento muy particular, por ejemplo, la participación, la gestión, el desarrollo, la implementación, los planes de contingencia. Definimos, ¿no?, cuál es la experiencia que queremos sistematizar. Partimos de ese hecho anterior, donde decíamos que hay varias experiencias. Por ejemplo, no sé, la experiencia de implementación, la experiencia que se obtuvo en la búsqueda de cooperantes, la experiencia que se obtuvo en la logística, por ejemplo, también pudo haber influido. Entonces, partimos de ahí. ¿Qué experiencia queremos sistematizar? Luego, ¿se va a sistematizar toda la experiencia o solo parte de ella? Digamos, se hizo un proyecto que tuvo como resultado formar a personas o ayudarles a personas a hacer sus planes de negocio. ¿Cómo fue todo ese proceso de implementación? Puede ser un pequeño segmento, una pequeña parte de todo un gran proyecto que se ha utilizado nada más para ser sistematizado. ¿Cuánto tiempo? Hablando de la temporalidad de la sistematización, recordemos que los tiempos en una investigación pueden ser de dos tipos, pueden ser longitudinales o pueden ser transversales, según sea la circunstancia que nosotros estemos tratando. Entonces, la longevidad de la sistematización va a depender de la experiencia, si es una experiencia larga o si es una experiencia más breve. ¿Con qué criterios se levantará la experiencia? ¿Con qué criterios? ¿Con qué plan de trabajo es el que vamos a definir? Y finalmente, ¿qué instrumentos vamos a utilizar? Son dos que están prácticamente unidas, tanto por un lado los criterios, yo quiero levantar la información y lo voy a hacer de esta manera, y como también bajo qué instrumentos. Por lo general, las sistematizaciones, si lo vemos desde un plano de vista de investigación, son más que todo con un enfoque cualitativo porque va describiendo el fenómeno y sin intervenir mucho por parte de él, el investigador. Entonces, ¿qué instrumentos que tengan ese corte cualitativo, ya sea entrevistas, encuestas, cuestionarios, ya sea observaciones, ya sea audios que yo voy a utilizar para obtener esa información y posteriormente para así estarla analizando? Tenemos un tercer eje, o tercer paso, digamos, los ejes de la sistematización,
Es importante aclarar que en una misma experiencia se pueden tener muchísimos ejes. Lo recomendable es elegir entre 3 y 5 ejes, porque si se abarca demasiado, pues tiende a ser un poquito engorroso. Esto, si nosotros recordamos un poco cómo eran las investigaciones, definíamos en su momento lo que llamábamos la operacionalización de las variables. Si recordarán que en ese momento, pues hablábamos donde una variable era, digamos, un hecho que tenía un efecto, que tenía una consecuencia, había más o menos una relación causa-efecto. Entonces, podríamos establecer tantas variables como nosotros consideráramos. En este caso, podríamos establecer tantos ejes como a nosotros nos interesaría. Lo que sucede es que puede llegar a ser contraproducente porque una experiencia no tiene que ser tan aglutinante, no tiene que ser tan llena de contenido, sino que tiene que ser algo muy puntual que favorezca, por un lado, el aprendizaje, que favorezca también, por otro lado, el desarrollo de esa misma experiencia si es que se va a implementar posteriormente. Entonces, el eje es un hilo o hilos centrales que tomarán en cuenta al momento de hacer la sistematización. Es decir, por un lado, yo planteo objetivos. Los objetivos son sistematizar tales hechos bajo X circunstancias. Después yo defino el objeto, cuáles son las experiencias que más me considero o que más considero yo que son más importantes, y esas son las que voy a tomar para elaborar. Ya posteriormente pueden solicitarnos que lo ampliemos, que le agreguemos más por lo general, bueno, también hay transversalización de ejes. A mí me gusta hacer algunos ejes que sean de tipo transversal, que van a lo largo de todo el desarrollo del proyecto para poderlo analizar también. Finalmente, tenemos el cuarto paso, que es la estrategia de comunicación. Primero, la estrategia de comunicación. ¿Y qué queremos comunicar? O sea, se nos divide la vida, digamos, en dos aspectos. ¿Qué queremos comunicar? ¿Hacia quién lo queremos comunicar? Porque el mismo mensaje, o digamos la misma experiencia, se puede implementar tanto para uno como para otro, es decir, las personas que participaron en el proyecto, los beneficiarios, los ejecutores o los cooperantes. Puede ser, es totalmente viable, no hay ningún inconveniente, pero también cómo se va a comunicar ese mensaje de acuerdo a cada uno de estos tipos de personas que tenemos. Entonces, ahí es de nosotros saber identificar cuál va a ser ese canal de comunicación, es decir, quiénes y cómo nos vamos a comunicar. Bien, esto siempre tenganlo presente, no podemos manejar el mismo hilo conector o la misma forma de comunicación para todos los proyectos. Cada uno va a ir teniendo características muy diferentes, y lo mismo, exactamente lo mismo va a suceder con las sistematizaciones, porque van a ir existiendo de manera diferente y para públicos diferentes. Entonces, ¿qué actores están involucrados? De acuerdo a esos actores, yo debo tener un canal de comunicación. ¿Quiénes fueron los financiantes del proyecto? También yo debo tener otro canal de comunicación. En las contrapartes, si existieron nacionales o privadas o extranjeras o como sea, también tuvieron un arte o una participación, y el lenguaje de ellos o hacia ellos debe ser acorde a las realidades que ellos hayan tenido, ya sea por la participación o ya sea por la implementación del proyecto. Y de ahí, bueno, cualquier otro que esté interesado también. Si ustedes se fijan, muchos proyectos, una vez que van prácticamente cerrando, hacen algunos manuales instructivos con un lenguaje muy sencillo para que el productor o el beneficiario lo pueda entender. Lo mismo sucede cuando estamos haciendo esta estrategia de comunicación de la sistematización. Acá les quiero poner un ejemplo, vamos a ver, porque esto no es muy difícil de elaborar. Vamos a hacer algún ejemplo para que ustedes puedan ver cómo queda una sistematización ya una vez que se ha elaborado. Aquí tenemos el ejemplo de un proyecto, fue en este caso un proyecto académico que fomentaba la participación o la formación de distintas personas en un diplomado de manejo de subproductos de café.
Y aquí podemos ver cómo se va desempeñando, ¿no? El proyecto fue en el año 2019 y aquí podemos ver, por ejemplo, digamos, el canal de trabajo que se implementó. Puede ser mayor o menor, eh, cada quien tendrá su forma, su dinámica de trabajo, no obstante, este fue lo que para mí consideré más oportuno. Por un lado, bueno, la introducción, un poco empapar el tema, que es, de ahí arrancamos, o se arranca con el objeto o los objetivos y el eje de sistematización. Yo dejo muy en claro qué es lo que quiero sistematizar y a la vez qué ejes van dentro de la sistematización. También separo una segunda parte donde expongo el contexto en el cual se desarrolla la sistematización y que estos a la vez están integrados con los ejes de sistematización porque cada uno de estos elementos se va tomando en cuenta de acuerdo a cómo ocurrió este proyecto en particular. Aquí podemos ver un documento que ya está escrito, la primera parte que habla sobre los objetivos y los ejes. Miren, el objetivo general es muy específico, bueno, el objetivo general es muy puntual, donde lo que se plantea es sistematizar la experiencia y lecciones aprendidas. Es decir, ya previamente a la elaboración de este documento, ya se tenía claro cuáles eran esas lecciones aprendidas, ya se tenía claro también cuáles eran los canales de comunicación que se iban a implementar, los objetivos y los ejes, entonces fue bastante sencillo. Aquí tenemos los ejes de la sistematización, y estos son los que yo considere más apropiados, más pertinentes. No solamente es que vamos a sistematizar y ya, no solamente vamos a plantear objetivos y ya, sino cómo se desglosa. Por ejemplo, acá, como era un proyecto de formación académica, lo más importante era empezar por ahí, por lo académico, cómo se había desarrollado, cómo se hacía, quiénes intervinieron, cómo hubo la gestión del personal que participó tanto los beneficiarios como los instructores. Entonces eso tiene un componente académico. También cuál fue su plan de trabajo al momento de desarrollar cada uno de los cursos que se fueron estableciendo. Y ahí ya tenemos un eje que integra muchos elementos, pero que están bien focalizados en lo que nos interesa. Luego está el eje metodológico, que básicamente es cómo se desarrolló el proyecto. Acuérdense de esa imagen que yo les proyectaba, la situación inicial, la situación final. En este caso, bueno, la situación inicial tenía ciertas particularidades, un grupo de jóvenes con una experiencia interesante en el tema de manejo de sus productos y de café, etcétera. Entonces, por allí ya tenemos un segundo eje muy bien identificado. Y el tercero, el tema institucional, cómo se pueden involucrar, digamos, los distintos cooperantes o las distintas formas de cooperación, ya sea de manera directa o de manera monetaria o de manera física. Y de ahí, pues, dejamos muy clara la ruta de trabajo. Aquí lo podemos ver. A mí siempre me gusta elaborar una ruta de trabajo porque es la que va a definir con claridad cómo se está haciendo este producto. Por ejemplo, la situación de partida o el punto de partida, el punto de llegada o el punto final, cómo queda la situación una vez que se cierra este proyecto. Por ejemplo, bueno, aquí se hace un encuentro institucional donde se atrae al público participante, se hacen un montón de actividades que en la posteriormente se van haciendo esas actividades en lo académico, en lo cooperativo, en lo funcional, en lo metodológico del proyecto. Entonces llegamos al punto de llegada, el proyecto cierra con tal vez una tasa de eficiencia terminal del 90%, siempre surgen algunas circunstancias, y de ahí lo que vamos haciendo es recopilando, rescatando todas esas lecciones aprendidas que nos van dando a nosotros la pauta de trabajo. Y aquí, bueno, las recomendaciones, como siempre suelo decir, las recomendaciones deben ser aspectos muy puntuales y me gusta que sean recomendaciones de doble vía, una donde yo recomiendo sobre cómo mejorar la experiencia que se ha vivido y a la vez la recomendación de cómo yo debo implementar nuevas variables o nuevas variantes al momento de hacer la sistematización.
Y bueno, las conclusiones, que nunca deben faltar si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, y las lecciones aprendidas. Como esto es un resumen, pues aquí están algunas lecciones aprendidas que se fueron desarrollando, digamos, a lo largo de este proyecto. Era un proyecto pequeño, solamente tenía una duración de aproximadamente 3-4 meses, pero dejó bastantes lecciones aprendidas desde el punto de vista de gestión, de logística, de visitas, de participación con productores. Hubo muchísima intervención, hubo muchísima participación, entonces fueron lecciones aprendidas que se fueron levantando. Y digamos la confección del documento, como ustedes pueden ver aquí, se va dando según el público meta. ¿Quiénes son los que van a dar lectura de este proyecto o de esta sistematización? Y quiénes son, a su vez, los que van a servir para replicar el proyecto en una posterior, valga la redundancia, réplica. Bien, entonces espero que les haya servido, que les haya sido de utilidad y puedan aplicar esto y cualquier consulta la vayan haciendo en el canal que tenemos para poderlo hacer. Hasta pronto.